La fama de Jesús se ha extendido por todas las regiones, incluso traspasa las fronteras terrestres. Hoy podemos aprender de esta mujer del texto evangélico dos actitudes. La primera, se postró ante los pies del Señor. La necesidad de la sanación de su hija lleva a esta mujer no creyente a recurrir a Jesús, y una actitud de oración será la postración. Pero también otra actitud que podemos aprender de ella a la luz de esta palabra es la perseverancia. Allí en este evangelio hay un diálogo entre Jesús y la mujer, y frente a este diálogo ella no desfallece, ella no se desanima, es capaz de perseverar hasta cumplir su objetivo, buscar de Jesús la sanación de su hija. Qué bien nos queda hoy, queridos hermanos, hacer de nuestra vida una continua postración llena de fe al Señor y una continua oración perseverante.